¿Les ha pasado? Están en el agua, el día es perfecto, el equipo es el correcto, la técnica es impecable, pero los peces simplemente no comen, nada. Y entonces, casi por desesperación, cambian un señuelo por otro, prácticamente idéntico, una diferencia mínima que apenas se nota. Y la magia sucede. Las picadas empiezan, una tras otra. ¿Brujería? ¿Suerte ciega? No, es ciencia pura, y es mucho más simple y más fascinante de lo que creen. Hoy vamos a descubrir por qué un cambio casi imperceptible en el color de su señuelo puede ser la diferencia entre volver a casa con las manos vacías o con una historia épica que contar en cada reunión familiar durante los próximos 5 años. Les voy a revelar un secreto que muchos pescadores experimentados conocen, pero pocos comparten abiertamente. Un detalle que cambiará para siempre su forma de elegir señuelos y que les hará entender por qué ese señuelo que tanto les recomendaron, a ustedes no les funciona. Antes de empezar, quiero que me respondan en los comentarios. ¿Creen que el color es el factor número 1? ¿O es solo marketing para que compremos más señuelos? Durante años hemos escuchado el mismo debate en cada muelle, en cada embarcación, en cada tienda de pesca. Muchos pescadores, sobre todo los de la vieja escuela, dicen que el color no importa tanto como la vibración, la acción o el tamaño del señuelo. La frase típica es: si el pez tiene hambre, le tira a lo que sea. ¿Les suena familiar? Por culpa de esta idea, llenamos nuestras cajas con docenas de señuelos de todos los colores del arco iris. Pero a la hora de la verdad, en el agua, siempre terminamos usando los mismos 3 o 4. Es costumbre, zona de confort. Nos aferramos a lo que nos funcionó aquella vez, hace 3 meses, en condiciones completamente diferentes. Pero aquí está el problema. El agua nunca es la misma. La luz cambia según la hora del día. La claridad del agua varía con las lluvias, el viento, las corrientes. Y el estado de ánimo de los peces también fluctúa constantemente. Aferrarse a un solo color es como intentar abrir todas las puertas de un edificio con la misma llave. A veces funciona por casualidad, pero la mayoría de las veces nos quedamos afuera mirando cómo otros pescan. La ciencia del color bajo el agua. Para entender esto de verdad, necesitamos hablar de física básica. No se asusten, es simple. El agua no es como el aire. El agua es un filtro gigante. Cuando la luz del sol entra en el agua, los diferentes colores del espectro se absorben a distintas profundidades. Imaginen que cada metro de agua le roba literalmente un color a su señuelo. Esta es la primera clave que el 90% de los pescadores ignoran por completo. Los colores con longitud de onda más larga, como el rojo y el naranja, son los primeros en desaparecer. A solo unos pocos metros de profundidad, incluso en un día soleado con agua clara, un señuelo rojo brillante ya no se ve rojo. El pez lo percibe como una sombra gris o negra. Por eso, ese señuelo rojo llamativo que compraste, porque se veía increíble en la tienda, se convierte en algo totalmente distinto a 5 metros bajo la superficie. En cambio, colores como el azul y el verde penetran mucho más profundo en la columna de agua, manteniéndose visibles por más tiempo. Y luego está el factor ultravioleta, el famoso UV. Los peces ven un espectro de luz diferente al nuestro, mucho más sensible a los rayos UV. Un señuelo con pintura UV, que para nosotros parece normal, puede brillar para un pez como una señal de neón bajo el agua. Es una ventaja completamente invisible a nuestros ojos. El primer detalle imperceptible. Vayamos a la práctica con un ejemplo concreto. Imaginen un día soleado, agua cristalina. Están pescando desde la orilla o desde su kayak. Lanzan un señuelo de color rojo sangre. Cerca de la superficie es un punto de atracción brutal. Imita a un pez herido. Es un blanco fácil que grita ¡cómeme! Pero si pescan a más profundidad, ese mismo señuelo pierde ¡Sorpresa! ¿A quién se le antoja un elote? Se vuelve oscuro, apagado, aburrido, invisible. Aquí entra el primer detalle casi imperceptible que cambia todo el juego. ¿Qué pasa si, en lugar de un rojo sólido, usan un rojo con flakes o purpurina plateada? En superficie, el efecto visual es muy similar.
Pero a profundidad, cuando el rojo ya se ha convertido en una sombra gris, esos pequeños puntos plateados siguen reflejando cualquier rayo de luz disponible. El señuelo pasa de ser una mancha oscura sin vida a una silueta que emite destellos intermitentes. Imita escamas, imita movimiento, imita vida. Y esa diferencia microscópica es lo que dispara el instinto de caza. La clave maestra, el contraste. Ahora hablemos del contraste, que es la verdadera clave de todo esto. Piensen en un señuelo blanco básico. Un color que siempre funciona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese señuelo blanco tiene el lomo pintado de negro? Para nosotros, desde arriba, es solo un detalle estético bonito. Para un pez que